Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua, habían algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y él le respondió: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo. Pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Y ahora que tengo miedo, le voy a decir a mi Padre: Padre, líbrame de esta hora. No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Se oyó entonces una voz que decía: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Desde los que estaban ahí presentes y oyeron aquella voz, unos decían que había sido un trueno, otros que le había hablado un ángel. Pero Jesús les dijo: esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegado el juicio de este mundo, ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado en la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto indicando de qué manera habría de morir. Hermanos y hermanas, lo proclamado es palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos sentamos un momentito, compartimos esta palabra. Quinto domingo, no está mal recordarlo. Es ha pasado con estos 5 domingos y se nos ha entregado una catequesis. Una catequesis basada en la palabra de Dios, por supuesto. El primer domingo asistimos al tema de las tentaciones. Recuerden que dijimos: Cristo fue tentado, tú vas a ser tentado. Cristo venció, tú vas a vencer. Y de hecho ahí justificábamos el por qué nosotros teníamos este periodo de tiempo de preparación llamado Cuaresma. Cristo, impulsado por el Espíritu Santo, fue al desierto y estuvo 40 días. Si bien es cierto, Cristo en ese momento se estaba preparando para anunciar el Evangelio y el reino de Dios, nosotros nos estamos preparando para celebrar el misterio cristiano por excelencia. El misterio de nuestra redención, de nuestra salvación, la Pascua. La Iglesia nos regala este tiempo de gracia y nos pide que lo aprovechemos al máximo. La Cuaresma sirve para sacar lo mejor de nosotros, no lo peor de nosotros. Bueno, lo peor de nosotros se va, porque tiene que ser purificado. En el segundo domingo asistimos al tema de la transfiguración. Y decíamos que esa luz de Cristo y la verdadera transformación de nuestra vida va a nacer de adentro para afuera. Si la transformación es de afuera, es una transformación cosmética, superficial.
pasajera. En cambio, la transformación de nuestra vida está llamada a ser una transformación real, desde la esencia, desde el ser. Pero ¿quién puede asegurarnos esa transformación? ¿Tú, yo? No, Cristo. El único que puede transfigurar, transformar, iluminar tu vida, disipar tus tinieblas, disipar mis tinieblas y hacerme caminar en la luz, es el mismo el que es luz y se llama Cristo Jesús. Y escuchamos esa voz en la voz en el Evangelio se nos presentaba, ¿no? En Marcos. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y yo decía, por eso venimos aquí a la misa, para escuchar al Señor en su palabra, porque esta palabra es luz. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Pues esa es la palabra de Cristo en nuestras vidas. Lámpara y luz para nuestro caminar diario en fe. Tercer domingo asistíamos a la expulsión de los mercaderes del templo. Yo decía más bien como purificación, porque Jesús agarró como la escobita y comenzó a limpiar, mi casa es casa de oración. Y descubríamos que a él le preguntaban por qué hacía eso, por qué expulsaba a los mercaderes, les tumbaba las mesas con sus monedas y todo lo demás. Y él dijo una frase muy emblemática, frase que nos está encaminando al misterio pascual. Él dijo, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Y ellos le dijeron, 46 años nos demoró hacer este templo y tú lo vas a construir en 3 días. Y el texto mismo, esto nos está diciendo el texto de Juan, dice, él hablaba del templo de su cuerpo. Y ciertamente también es de nosotros, porque en la cabeza nosotros somos el cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, cuerpo que debe ser glorificado. Y bueno, estamos llamados con Cristo a hacer ese paso de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, del pecado a la gracia. Exactamente, Él va a transformar, a purificar, y su cuerpo va a ser glorioso en nosotros. Ya habita en nosotros la gloria de Cristo. Ya habita en nosotros esa resurrección. La iglesia pedagógicamente nos regala un tiempo para recuperar en conciencia y recuperar en enseñanza lo que ya es en herencia y propiedad nuestra. Dicho de otra manera, nos tiene que estar instruyendo para ir creciendo en los conocimientos de la fe y la salvación obtenida por Cristo Jesús. El domingo anterior yo les invitaba a recordar un pasaje de la Escritura basado en Juan capítulo 3 versículo 16, ¿se recuerdan? Que yo decía, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo para que todo el que crea en Él no perezca, mas tenga vida eterna. ¿Se recuerdan que yo le dije que esa fue una pregunta que me hizo la gente de migración? Y que como la dije bien, él dijo, pase adelante. Yo digo, bueno, él para entrar a un país, pero tú debes aprender de este texto para entrar en la gloria de tu Señor. Porque este texto te recuerda el inmenso amor que te tiene Dios. Nos recuerda que Cristo fue obediente al plan del Padre. Es decir, si Cristo muere en la cruz, no es por Cristo mismo, es por el amor del Padre que nos entrega al Hijo. Tanto amó, tanto ama, tanto te sigue amando Dios, que te sigue dando al Hijo. ¿Dónde? En la palabra, ¿dónde? En la Eucaristía, ¿dónde? En los sacramentos. Jesucristo es el centro de toda la vida sacramental y de toda la vida de la iglesia. Y te sigue amando Dios a pesar de tus pecados. Oye, bien, a veces le damos mucha importancia a los pecados, no es que no sean pecados graves, o sí, pero pareciera que tenemos que hacer un monumento al pecado. No, la iglesia te invita a ver la cruz como el monumento a la misericordia de Dios, por el cual o por la cual tú has sido salvado. Tanto amor, la manera de corresponder a ese amor de Dios
te haces consciente del amor de Dios, actualizas el amor de Dios en tu vida y tu vida comienza a irse desarrollando desde por y con ese amor. Cuando no tienes fe, ¿en qué te apoyas? Cuando te falta lo más importante, que la fe, entonces ahí está el vacío del hombre. Hay mucha gente, me he encontrado con gente que tiene depresión, que los miedos se apoderan de esta persona y entonces la hacen prácticamente la hacen impedida de la felicidad. Y Cristo Dios no te trajo al mundo para impedir la felicidad. El proyecto de Dios se llama tu felicidad. Dios quiere que seas feliz, Dios quiere que seas sano, Dios quiere que tengas la vida eterna, para que todo el que crea en Él no perezca. O sea, Él no quiere que mueras, Él quiere que vivas, mas tengas vida eterna. Bueno, este tema del amor, ¿no? Siempre lo sacamos de una manera como tratando de encontrarle la esencia a la palabra amor. Dice que Él tiene amor, Dios tiene amor hacia mí, yo tengo amor hacia Dios. ¿Qué es amor? Yo hacía en esa reflexión, desde la palabra amor, yo hacía esta como referencia. Mordir en latín es morir. Dios no quiere que yo me muera en el pecado. Y yo no debo dejar morir a Dios en mi vida. Eso es fe. Eso es fe. Dios nos llama a la fe para poder superar nuestras dificultades, para poder superar nuestros obstáculos, para no ser atrapados por la enfermedad, para no ser engañados por el demonio, para poder caminar en esa luz y en ese amor de Dios. Yo necesito la fe. Y esta fe rompe cualquier situación que me quiera atar o impedir ser feliz el proyecto de Dios en mi vida. Y eso fue el domingo pasado. ¿Y hoy qué nos dice la palabra? Hoy nos dice la palabra: si el grano de trigo no muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Esta parábola Jesús mismo se la está aplicando a Él mismo. Vamos a ver los elementos de esta parábola, mini parábola, de esa manera, porque es bien corta, porque es bien profunda. Si el grano de trigo, ¿quién es el grano de trigo? Jesús. No muere. Es decir, aquí está la disyuntiva. Cristo tuvo la opción de decirle no al plan de Dios y sí al plan de Dios. Cristo optó por decir sí al plan de Dios. Si no muero, no quedo infecundo. Me estoy cuidando a mí y no el proyecto del Padre. Dice la palabra. Y ahora que tengo miedo, ¿qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. Es decir, no me dejes morir. Y Él dice, no, pues precisamente para esta hora he venido. He venido para entregar toda mi vida por tu salvación. Pero si muere, da mucho fruto. Me gusta la idea que Cristo se asemeja al grano de trigo. Del trigo sale la harina, de la harina sale el pan. Y algunos dirán, ¿y esto qué quiere decir con esto? Gracias a que Cristo murió y fue triturado por nuestros pecados, Él nos brinda el pan de su palabra. Gracias a que Cristo murió y fue triturado por nuestros pecados, Él nos brinda el pan de la Eucaristía. A eso venimos nosotros cuando estamos aquí, a recibir a Cristo palabra, a recibir Cristo Eucaristía, a recibirlo en mi corazón, a aceptarlo como Señor y Salvador de mi vida. Mira qué interesante este tema de dar la vida. Aquí hay unos personajes que quiero mencionar antes de terminar esta reflexión. Cristo me da la vida, Cristo es el pan de vida, Cristo es el grano que muere. ¿A qué tengo que morir yo? Podía preguntarme. Si Cristo tuvo que morir para hacer la voluntad del Padre, ¿a qué tengo que morir yo para hacer la voluntad de Dios Padre en mi vida? ¿Qué tengo que dejar que me impide que Cristo esté en mi vida? Sea comestible en mi vida, sea invitado a mi vida, sea Señor de mi vida. Eso cada quien debe resolverlo.
Eso cada quien debe decirlo, cada quien en su oración. Ayúdame, Señor, libérame, Señor, rompe mis cadenas, Señor. Bueno, aquí hay unos personajes, a eso me refería también. Me llama la atención que hay unos personajes que vienen de Grecia, los griegos. ¿Vieron la palabra de Dios? Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua, habían algunos griegos. Este es el segundo tema de este día que quiero mencionar y quiero hacer una reflexión con ustedes. ¿No les recuerda a ustedes, estos griegos, a otros personajes que antes que estos griegos vinieron de lejos buscando al Señor para adorarlo? ¿No les recuerda a ustedes un pasaje entrañable, un pasaje que hemos coloreado? Porque estos personajes le hemos puesto color. Negrito, amarillo y blanquito. Le hemos puesto origen, que europeo, africano o asiático. Nombre, Melchor, Gaspar, Baltasar, ¿no? Le hemos puesto cabalgadura. Bueno, le hemos puesto muchas cosas, las hemos inventado nosotros. Hasta le hemos hecho reyes, y no parece que sean reyes, pero ahí dice magos, magos. Los magos, claro, los magos. Magos que vienen de Oriente, buscando al Señor para adorarlo. Griegos que vienen de Occidente, buscando al Señor para adorarlo. Si estos magos representaban a toda la raza, toda la comunidad, toda la lengua, todas las culturas, estos griegos representan a cada persona que está en búsqueda de Dios. De hecho, hay que decirlo. El mundo griego dominó toda la escena. Aunque el mundo romano lo dominó por la guerra, el mundo griego dominó prácticamente lo que es el mundo conocido occidental con su capacidad cultural, intelectual. De hecho, nuestra lengua tiene ese origen, ¿verdad? Griego, latín, nuestra madre en la lengua. Efectivamente, estos griegos representan a todo aquel que con sus capacidades quieren y buscan a Cristo. ¿Eres tú de esos griegos que buscan a Cristo? De esos que le dedican tiempo a Cristo, buscando en las Escrituras, buscando en la palabra, buscando en la celebración, buscando al Señor. Si es así, bienvenido sea. Me llama la atención. Los magos se encontraron con el misterio de la encarnación y los griegos se encontraron con qué misterio. El misterio pronto de la redención, ¿verdad? Se encontraron ya no al niño, se encontraron a Cristo consciente de que tenía que entregarse por nosotros. Cuando sea elevado, atraeré a todos hacia mí. Es el misterio de la redención, levantado en la cruz, levantado en la resurrección. Ese es el misterio pascual. Pasión, muerte y resurrección. A eso estamos invitados todos, a hacer nuestra Pascua, a vivir pascualmente, a vivir resucitados, a vivir con esta luz, a vivir con Cristo. Vamos a pedirle al Señor muy especialmente en esta Eucaristía que nuestro corazón, que nuestra vida se acerquen, como estos griegos, se acerquen al misterio de Cristo, el trigo que muere y se hace pan en la palabra y se hace pan en la Eucaristía. Como decía Juan Pablo II, que nos invita al banquete de las dos mesas, la mesa de la palabra, la mesa de la Eucaristía, y que nunca nos apartemos de ese misterio y que siempre crezcamos en ese misterio, que es el misterio del amor de Dios en nosotros, que no quiere que nos muramos en el pecado, que quiere que vivamos en la gracia, en la bendición y en el amor suyo, en el amor de Cristo Jesús. Que así sea.